Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia, los que todavía subsisten y sobreviven a la jornada tan larga del día de hoy. Al profesor Zamorano por esta nueva invitación que me hace para participar en este evento del Congreso Colombo Panameño de Derecho Procesal. A todos los presentes, a los compañeros de la mesa, a esta lujosa delegación de Colombia que nos ha acompañado la tarde de hoy y que ha ilustrado sobre la situación del derecho administrativo y sobre temas de responsabilidad básicos y fundamentales para entender la dinámica de nuestro sistema democrático. Me han asignado un tema que es un tema complejo, pues cuando me lo asignaron me trajo muchas cosas a la cabeza, pensando no solamente en la parte teórica, sino en la parte práctica de lo que son los terceros en el proceso contencioso, pero específicamente los terceros en el proceso contencioso de responsabilidad del Estado, lo cual le añade pues una complejidad enorme, porque me invita a hacer eventualmente algunos planteamientos que se salen de las lecturas tradicionales del derecho procesal clásico, yo diría de tinte individualista, con que se han diseñado muchas de nuestras instituciones y se copian de código en código. La primera reflexión la segunda reflexión, visto esto, es pues acudir a la ley nuestra de procedimientos administrativos a ver qué respuesta tenía, y nuestra ley contenciosa administrativa, la ley 1437 del 2011, pues al analizarla y hacerle una confrontación, yo diría que pasa sobrada cualquier análisis tradicional de derecho procesal. Eso sí, los redactores se preocuparon por incorporar todas las instituciones propias y todas las categorías de terceros que se han venido trabajando por la doctrina. Ustedes, los expertos en derecho procesal, le darían un aplauso a ese código, porque creo que no pierde el año, no tiene ningún inconveniente. En alguna de sus disposiciones trae precisamente que son los terceros dentro del proceso contencioso administrativo, pues están todas las instituciones. Veamos un poco aquí en la... Esto como... de los artículos 200, en la ley 1437, de los artículos 223 a 228, señala exactamente cuáles son los terceros que pueden ocurrir dentro del proceso contencioso. Por eso le digo que más o menos estamos dentro de los parámetros. Se acude, mirando hacia una clasificación, encontramos terceros propios de las acciones objetivas, terceros propios dentro de las acciones subjetivas. Dentro de las acciones objetivas, que es el coadyuvante y lo que yo denomino el impugnador o coadyuvante del demandado, que no es el caso, aunque se menciona posteriormente, pero diría que no es el problema sobre el cual nos vamos a referir. Y posteriormente, en el artículo 224, pues se incorpora los litisconsorcios en todas sus modalidades, habla del coadyuvante, habla del litisconsorcio facultativo, habla del litisconsorcio necesario. Nos dice exactamente en qué consiste no nos dice exactamente en qué consiste cada uno de ellos, sino que nos remite a la ley general del proceso para poder saber exactamente a qué estamos haciendo referencia. Habla de los intervinientes ad excludendum como modalidades, igualmente del llamamiento en garantía. Bueno, ustedes dirán, eso no tiene ninguna dificultad. Parece que a nivel del derecho procesal, pues se entiende que esas son las modalidades, y quienes redactaron el código no estaban haciendo un ejercicio diferente al que tradicionalmente se ha hecho en los códigos de procedimiento civil para las relaciones entre particulares, donde hay intereses de carácter individual, donde eventualmente hay personas interesadas en uno u otro sentido, e igualmente terceros que puedan aparecer con algún tipo de interés en relación con las pretensiones de la demanda, o que necesariamente tengan que concurrir para que esté debidamente integrado el contradictorio. Hasta ahí yo le diría, doctor Zamorano, cumpliría con lo que usted me pidió. Yo diría, sí, hasta ahí estoy contento, satisfecho. Yo le diría muchas gracias por
el pasaje en Avianca, la primera clase, ¿no? Que no sé si a los demás compañeros les dio primera, a mí me dio primera clase, ¿sí? Ahora viene aquí el problema grave, en mi opinión, que es el impacto y diría el abandono de las estructuras procesales individualistas que se producen de hecho, de facto, en la realidad del proceso contencioso administrativo de responsabilidad del Estado. Nuestra estructura de responsabilidad del Estado, ya aquí se ha mencionado, tenemos una cláusula constitucional de responsabilidad, una cláusula que parte de dos presupuestos claros, y es la existencia de un daño antijurídico, obviamente, y si hay un daño antijurídico es un daño que está afectando los intereses, los derechos subjetivos de un individuo, de una persona, o los intereses colectivos de un grupo, porque también el daño puede ser colectivo, es decir, que genera víctimas. Es un derecho de víctimas realmente lo que encontramos en el artículo 90 constitucional. Y por otra parte, la imputación. Hay que atribuírsela a una entidad pública, a un agente público, a quien ejerce funciones propias del Estado, etcétera. Y como consecuencia de todo eso, una reparación. Sí, ¿y eso cómo opera procesalmente? Pues evidentemente a través de una acción, ahora denominada medios de control, de reparación, acudo en ejercicio de ese mecanismo, procurando o pidiéndole, exigiéndole al Estado que me repare el daño causado a través de la indemnización correspondiente. Ahí está hay una visión también muy estrecha de la acción de repetición, porque acude a una idea fundamental y tradicional del derecho procesal, que necesariamente nos dice que para poder obtener una indemnización, o para ser un poco más exactos, una reparación, tengo que presentar una demanda y exigirle al juez, no, pedirle al juez que declare que el Estado pues vulneró mis derechos, me causó un daño antijurídico y que acá están las pruebas, ¿no? Poco escuchando la conferencia anterior, para efectos de determinar cuál es la reparación. Es un proceso sencillo. Sin embargo, volviendo a retomar el primer elemento de ese concepto, de esa cláusula constitucional de reparación, encuentro que no es tan fácil reflexionar sobre la presencia de terceros bajo las estructuras que les acabo de mostrar de nuestra ley de contencioso administrativa, nuestra ley 1437, frente a lo que se viene entendiendo y se ha venido construyendo sobre el concepto de terceros, no diría yo frente a cualquier daño antijurídico, sino a los daños antijurídicos que se ubican en el ámbito de los derechos humanos. Ahí tenemos unos elementos que nos proporciona la doctrina convencional y las normas convencionales, el derecho positivo convencional, que nos dan unos conceptos muy precisos de lo que es víctima, y cuando nos los mencionan, nos los entrega para que sean aplicados y respetados en cada uno de nuestros países, de inmediato el concepto de víctima pues tiene unas repercusiones en relación con el proceso. Ustedes, aquí hago referencia al concepto de víctima que hemos venido utilizando en los temas de derechos humanos, en los temas propios del conflicto interno, cuando nos ha tocado resolver asuntos referidos al conflicto interno colombiano, que son temas de derechos humanos, derecho internacional humanitario, de temas de derechos de gentes. Utilizamos la resolución 147 del 16 de diciembre del 2005 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es un concepto amplio, que es un concepto que genera un estándar mucho más amplio para poder entender cuáles serían eventualmente los sujetos que podrían sufrir daños antijurídicos a partir de toda la estructura de nuestro sistema de derechos humanos. Dice, se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y ahí yo le voy a rogar el favor porque tapo la cita, ¿no?, al controlador, que no perdónenme, la ubico acá. Sí,
No, ya la ubico acá en la presentación mía. Ya, muy bien. Ya si no me sigo mirando. Cuando corresponda y en conformidad con el derecho interno, el término víctima también comprenderá a la familia inmediata, a las personas a cargo de la víctima directa o a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización. O sea, a la luz de la norma convencional, víctima o sujeto que ha sido objeto de un daño antijurídico, ¿sí?, no es solamente, entre comillas, el que directamente lo ha sufrido, sino que eventualmente tiene a su alrededor una serie de personas que también se entienden a la luz convencional víctimas. Sobre todo, vean ustedes en el inciso segundo, el término víctima también comprenderá a la familia inmediata o a las personas a cargo de la víctima directa o a las personas que hayan sufrido daños para intervenir o prestar asistencia a la víctima en peligro o para impedir la victimización. Esta estructura conceptual fue la que sirvió precisamente aquí cuando escuchaba al profesor hablando de las tablas que elaboró la sección tercera, precisamente se hizo sobre esa óptica de que víctima no es solamente el que sufre de manera directa, sino que comprende, es un concepto complejo, omnicomprensivo de sujetos que eventualmente pueden estar afectados con la acción u omisión del Estado. Entonces viene nuestra primera pregunta. Si esto es así, ¿frente a qué tema en relación con terceros estamos? ¿Será que estamos frente a un litisconsorcio necesario? Si demandó solamente la víctima directa, ¿debe integrarse por la parte activa y aparecer todo demandando? ¿Será que para efectos de una sentencia dentro de un proceso de reparación directa, irremediablemente todas estas personas tienen que haber demandado, haber entrado en la justicia, haber accedido al Poder Judicial para obtener una indemnización? Resulta que ahí entramos en un campo complejo y minado del concepto de víctima y del concepto de daño antijurídico, que tiene unas repercusiones enormes en el ámbito del derecho procesal y sobre todo del derecho procesal práctico, del que nosotros tenemos que aplicar todos los días cuando estamos refiriéndonos a este tema. Les voy a contar por qué. Porque si trabajamos el concepto de víctimas bajo una concepción tradicional, o trabajamos el concepto de daño que sufre el individuo bajo una concepción individual, pues tendríamos que acudir a la Administración de Justicia, tendríamos que hacer todo el ejercicio de demostrar la ocurrencia del daño, en segundo lugar hacer todo el ejercicio de imputación, analizar si hay lugar a la reparación y pagar lo que corresponda por indemnización. Pero a la luz de toda esta dinámica de los derechos humanos, analizando la misma situación de la acción de reparación directa, tenemos la siguiente dificultad. Primero, que si se trata de derechos humanos, yo no le puedo dar una lectura individualista al concepto de víctima, no le puedo dar una lectura individualista o tradicional a partir de vías causales a la imputación, y en tercer lugar, que lo que me obliga internacionalmente a la luz de los estándares de Corte Interamericana y sobre todo bajo estos presupuestos de las Naciones Unidas es a hacer una reparación integral. Muy bien, sí, pues háganlo. Pero viene otro elemento adicional que se desprende de estos conceptos del que le estoy hablando, que al hacerle una lectura de interés general y de interés de la humanidad a la acción de reparación directa, resulta que es posible, y traigo aquí varias hipótesis en las cuales una persona que es víctima, que no haya acudido ni entrado a la justicia, puede tener una reparación sin haber pasado por el proceso. Se le imputa al Estado y se ha ordenado que haya reparación. Si bien es cierto, no ha habido indemnizaciones, por lo menos en la justicia colombiana, a la luz de la justicia interamericana sí han existido reparaciones sin que la persona se haya pasado por el juzgado ni haya entrado a la Corte Interamericana. ¿Eso por qué? Porque los valores sobre los cuales opera este tipo de acciones de reparación
o la justicia en materia de responsabilidad del Estado no son los valores tradicionales de la justicia individual, no son los valores similares a los de la justicia civil, sino que son valores propios de la humanidad, donde hay que respetar otros estándares y donde se privilegia, en muchos casos, no la seguridad jurídica, sino la justicia material, porque está de por medio derechos humanos, está de por medio violaciones eventuales a el derecho internacional humanitario, pero sobre todo y por encima de eso está de por medio, en muchos casos, lo que es el derecho de gentes, lo que es el derecho internacional consuetudinario de gentes, que prevalece, que tiene otros estándares diferentes. Luego, la lectura tradicional y procesal de terceros no puedo hacerla en ese sentido. Y les voy a mostrar, en algunos casos, les voy a señalar y voy a tratar de leerles rápidamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, he hecho el ejercicio de si aquí podría hablar de coadyuvancia o de litisconso facultativo, excluyendo, y resulta que lo que más se me parece bajo estas circunstancias que les acabo de nombrar es que podríamos estar frente a una especie de litisconsorcio cuasi necesario, lo que denominaba la doctrina cuasi necesaria, es decir, personas que terminan vinculadas a una relación sustancial, realmente son víctimas, realmente han sufrido daños antijurídicos y que el juez prácticamente de manera oficiosa tiene que pronunciarse en relación con ellos y terminan con un título, una sentencia que dice que el Estado tiene unas obligaciones en relación con ellos fundamentalmente reparadoras. ¿En dónde hemos encontrado esa situación? Hay varios casos de Corte Interamericana que ya les leo la parte pertinente. Vea. En el caso a Leote y otros contra Surinam del 10 de septiembre del año 93, ahí encontramos 4 ejemplos de disposiciones que hacen referencia a esta situación que les estoy planteando. En el caso de Panelblanca, Paniagua, Morales y otros versus Guatemala, sentencia el 25 de mayo del 2001. En el caso de Niños de la Calle contra Guatemala, sentencia el 26 de mayo del 2001. En el caso Comunidad Mayacma, Aguastingui versus Nicaragua del 31 de agosto del 2001. En el caso de Pueblos Indígenas Cuma y en Vera contra Panamá también hay un ejemplo de eso. Este es un caso paradigmático, de la Comunidad Campesina Santa Bárbara versus Perú. Allí sí es que nadie estaba, todos los que resultaron favorecidos por el fallo nunca estuvieron en el proceso. En fin, caso Colombia, en caso Colombia tuvimos en el Consejo de Estado un caso paradigmático y muy interesante, muy bonito, que ya les voy a mostrar, que es el caso de Las Frías, una masacre protagonizada por los paramilitares en el norte del Tolima, centro del país, muy cerca de Bogotá, donde prácticamente arrasaron con una comunidad y fueron favorecidos con el fallo, sin haber demandado. Unión Patriótica, este es un caso reciente, es un auto muy importante en relación con la Unión Patriótica, donde prácticamente declara víctimas a todos los afectados por las acciones de extinción del partido político Unión Patriótica. Bueno, en fin, hay otros. Este es otro caso del San José de Apartadó, donde la comunidad de paz de San José de Apartadó, donde el demandante es uno, pero el favorecido con el fallo es toda la comunidad. Y son jurisprudencia del Consejo de Estado siguiendo los parámetros de la Corte Internacional. Vea, les voy a mostrar ahí entre algunas de las disposiciones que se dictaron en estos fallos son las siguientes. En el caso primero que les mencioné, de Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Alevetoe y otros contra Surinam, en los numerales, en los párrafos 67, 68 y en los párrafos 84, 85 y 84 se dictan disposiciones de este género, más o menos para que ustedes se ubiquen. Dice, párrafo 87, la obligación de reparar el daño causado se extiende en ocasiones, dentro de los límites impuestos por el orden jurídico, a personas que sin ser sucesores de las víctimas han sufrido alguna consecuencia del acto ilícito, cuestión que ha sido objeto de numerosas decisiones por parte de los tribunales internos. La jurisprudencia establece, sin embargo, ciertas condiciones, etcétera. Está diciendo, ustedes no llegaron al proceso, pero aquí yo, juez, estoy encontrando que ustedes pueden ser objeto, ustedes son víctimas también y necesariamente tengo que dictar disposiciones en relación con usted.
En el parágrafo 18, en primer lugar, el pago reclamado debe estar fundado en prestaciones efectuadas realmente por la víctima al reclamante, con independencia de si se trata de una obligación legal o alimentaria. No puede tratarse solo de aportes esporádicos, sino de pago bueno. La Corte considera respecto del argumento que funda la reclamación de una indemnización por daño moral en la particular estructura social de los Saramacas, que se habrían perjudicado en general por los asesinatos de todo individuo, además de ser miembros de su familia y ciudadanos de un Estado. Pertenece generalmente a las comunidades intermedias. En la práctica, la obligación de pagar una indemnización moral no se extiende a favor de ellas ni a favor del Estado en que la víctima participaba, los cuales quedan satisfechos con la realización del orden jurídico, etc. En la sentencia que les digo paradigmática de la comunidad campesina de Santa Bárbara versus Perú, se dice en la sentencia que, sin embargo, la Corte no cuenta con información sobre qué personas o familias integran el sujeto colectivo de la población de Santa Bárbara, que fueron los destinatarios de esta reparación, en específico, si los familiares de las víctimas de desaparición forzada del presente caso integran dicho sujeto colectivo. Tampoco tiene información sobre la efectiva implementación de dicha reparación. Aún más, el Estado no argumentó en qué manera la mencionada reparación colectiva tomó en cuenta en forma particular las pérdidas de propiedad, etcétera, etcétera. Dice, no tengo noticia de nada, pero lo voy a condenar. Y ustedes son las víctimas. Este caso es bien interesante dentro de esta línea de una especie de consorcio cuasi necesario, si es que un poco tratando de utilizar esa categorización del derecho individual procesal. En los casos de Colombia, para ir rápidamente, tenemos esta sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado que más o menos va en esta misma dirección. Este es el caso, la sentencia del 3 de diciembre del 2014, expediente 35.413, que se ha denominado el caso de la masacre de Las Frías en el municipio de Falan, Tolima, norte del departamento, en el cual un grupo paramilitar de las autodefensas del Magdalena Medio, en un trabajo de limpieza política, resolvieron entrar a un corregimiento que se llama Falan. Aprovecharon que era el día de fiesta en el pueblo, un pueblo muy pequeño porque es un corregimiento. Entraron a digamos así, el bar o la cantina donde se reunían generalmente los hombres del pueblo a tomar, y entraron y mataron 14, 15 personas, que eso es para la población del pueblo prácticamente gente cabeza de familia. Afectaron prácticamente a toda la población, toda la colectividad, masacrados a sangre fría. La demanda es bien particular, tan solo va con un grupo familiar de una de las víctimas, pero la prueba en la demanda, toda la relación de pruebas hace referencia a las 14 o 15 grupos familiares. ¿Por qué? Pero el poder del abogado es solamente de una, y el abogado reclama por una, pero dice que hay que pronunciarse sobre todas las demás. Primera instancia, obviamente le dicen, señor, usted no puede pedir por nadie, a usted no le dieron poder. Bueno, ustedes ya se imaginan ese tribunal de primera instancia sacando pecho, diciéndole, usted no sabe derecho procesal. ¿Cómo es eso que usted va a pedir por unas personas que no le han dado poder? ¿Sí? El Consejo de Estado analiza el tema, sí, evidentemente, frente a las normas procesales que deben ser iguales en Panamá. ¿Usted a quién le está reclamando? Fue un debate fuerte. Resolvimos utilizar estándares internacionales, es decir, bueno, señor, aquí el juez no puede ser un juez individualista, porque además se trata de una masacre, esto ya nos incorpora dentro del sistema interamericano, necesariamente tengo que utilizar estándares, tengo la prueba de que hubo masacre, eso es básico, tengo la prueba de los muertos. Entonces, en relación con quien pidió, con quien demandó, lo voy a indemnizar económicamente. Pero en relación con la colectividad, con los demás grupos familiares que no reclamaron económicamente,
es oficioso actuar ordenando reparación no indemnizatoria, sino reparación material, prácticamente reparadora, dando órdenes específicas de solicitud de perdón, de excusas, de monumentos, todo lo tendiente a reconstruir aquella verdad de lo que sucedió aquel día y que quede reportado para la historia de la comunidad, es decir, medidas de satisfacción, medidas que se concretan, medidas que son propias de una reparación destinada a reparar a la colectividad, al pueblo mismo y diría yo al país entero, porque están dirigidas no a dar reparación económica, sino dirigidas a reparar el perjuicio moral colectivo que se ha sufrido por parte de la sociedad. Y se les favorece, terminaron siendo objeto, pues, en ese sentido de ese tipo de medidas. Otro fallo también, este es el auto de la Unión Patriótica, que es un auto muy interesante. En este auto, la sección tercera es un auto reciente, porque esto es un auto de marzo del presente año. Partido Unión Patriótica es un partido extinguido prácticamente con ocasión de todas las vejaciones propias del conflicto interno colombiano. Las víctimas ahí pueden ser miles. ¿Por qué? Porque pues son no solamente las personas que eran militantes del Partido Unión Patriótica, sino también sus núcleos familiares, con todas las consecuencias que eso tiene. Y se trata además de conductas que están más allá del término de caducidad para acudir a la jurisdicción contenciosa, que en Colombia es de 2 años. Son situaciones que se han dado en los últimos 20 o 30 años, no sé, todo el término de masacre del Partido Unión Patriótica. ¿Cuánto puede ser? ¿Qué dice la sección tercera del Consejo de Estado? Utiliza 2 estándares. Primero, no hay caducidad. Estos son temas rayan con lesa humanidad, rayan con conductas absolutamente abusivas de los derechos humanos. Y en segundo lugar, vamos a entender por víctima a todos. El auto, que es en una demanda, ¿sí?, en una situación particular, en una reclamación tradicional de una acción de reparación directa, termina diciendo que víctima va a ser todo este conjunto. Una situación bien interesante, dando a entender entonces que el concepto de terceros tradicional de nuestras estructuras procesales se rompe cuando estamos frente a temas propios de los derechos humanos y todos temas referentes que se inspiran más en los estándares internacionales de respeto al orden, a los derechos humanos y a los estándares mínimos de respeto a los derechos humanos, que es bien importante porque es darle una visión de convencionalidad, una visión efectiva de respeto y sobre todo de reparación frente a los sujetos que han sido objeto del conflicto interno. Pero bueno, esta es simplemente diría, la primera parte del concepto de terceros, porque tenemos otra segunda parte del concepto de terceros. Fíjense que me he ubicado en el concepto de terceros a partir del concepto de daño antijurídico. Y vean ustedes cómo se nos amplía enormemente ese concepto. Ahí, si usted me preguntara el doctor Zamorano, pero bueno, usted fue a un congreso de derecho procesal y no de derechos humanos, yo le diría, vea, doctor Zamorano, para satisfacerlo, yo le diría eso como que me suena por allá cuasi necesario, más o menos por las características de lo que la doctrina. Pero podría estarse frente a la construcción de un nuevo concepto de tercero en materia de derechos humanos, que debe ser objeto de tratamiento en las leyes procesales, que la ley procesal no se puede quedar en la historia con las categorías creadas hace 100 años sobre terceros, ¿no? Así las hayamos reciclados en una norma que es para procesos donde el demandado es el Estado, como es la acción de reparación directa. Pero bueno, ese es el primer grupo. Ahora tengo otros terceros que también aparecen en el proceso y que ya no me ubican en el daño, sino en la imputación. En la imputación. Que son los terceros victimarios. ¿Qué hago con ellos? Ya aquí tuve en Panamá la oportunidad, en alguna invitación, de hablar sobre lo que era el tercero como excluyente de responsabilidad. Es decir, bajo una visión causalística tradicional clásica, que es otro problema de no deslindar esos ámbitos de surgimiento de normas
bajo una visión clásica, tradicional, privatista, todo lo que ustedes quieran, ¿sí? Pues el hecho del tercero excluye. Yo no le puedo atribuir, pues ya escuchas la conferencia del doctor Cárdenas aquí sobre el tema causalístico y cómo juega en Chile con el tema de la causalidad para exculpar la responsabilidad del Estado. Pero en materia de derechos humanos también tiene su impacto. Yo no puedo decirle al Estado, mire, es que usted no actuó, usted fue omisivo, sí, pero es que el que mató fue allá el señor ese que estaba allá vestido de guerrillero. Sí, ese no. Usted, señor Estado, no. Eso, yo no le puedo aplicar esas concepciones causalísticas a la responsabilidad derivada de la violación de derechos humanos. Aquí hay unas posiciones normativas, claras, funcionales, derivadas del orden constitucional, derivadas del orden legal, derivadas de los tratados internacionales, es decir, posiciones que podríamos catalogar como de garantía en unos casos o sencillamente de cumplimiento de funciones que muchas veces el Estado las omite, no las cumple, incumple, inasiste, ¿sí? Y con ocasión de las mismas, obviamente se generan víctimas. Y ahí entonces entramos a mirar si frente a la línea que estoy trabajando de prevalencia de los valores propios del derecho material sobre el derecho formal, podría hablar técnicamente de la existencia de la causal eximente de responsabilidad por el hecho del tercero. Y igualmente, pues encontramos en primer lugar toda una línea muy interesante fundada en temas de imputación objetiva, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sobre todo, y acá tengo una lista grande de providencias de Corte Interamericana que los pueden ilustrar a ustedes sobre el tema. En el caso Velázquez Rodríguez versus Honduras, caso Godínez Cruz contra Honduras, caso Neira Alegría y otros contra el Perú, caso Loaiza Tamayo y otros contra el Perú, etcétera, donde se ha venido construyendo la tesis de que no necesariamente el hecho del tercero es eximente de responsabilidad. Y se le da prevalencia a las obligaciones funcionales de las entidades estatales. Para efecto de responsabilidad, diría yo que es la línea dominante, aunque he encontrado algunos fallos de causalidad, de imputación por vía de causalidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, pero son absolutamente excepcionales. La línea dura, diría yo, la gran línea, la gran construcción, los grandes precedentes en materia de hecho del tercero, la no existencia precisamente por la presencia de obligaciones funcionales. En la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiana, hemos tenido la oportunidad de aplicar estos mismos criterios en los casos donde hay claras violaciones de derechos humanos, claras violaciones del Estado, omisiones del Estado en el cumplimiento de sus deberes frente a la población civil, sobre todo, que llevan a que el hecho del tercero no sea excluyente de responsabilidad. En algunos casos acá quiero resaltar, simplemente porque no las puedo señalar todas, una reciente providencia es que esta es muy larga, perdón, todavía no les doy las gracias. A ver, la hemos utilizado, vean, toma la base militar de las Delicias que se le atribuía a la FARC, pero encontramos demostradas incumplimientos, falta de cumplimiento de normas de seguridad, de previsiones, de disposiciones, negligencia en el manejo de la fuerza militar. En el caso de Patascoy también, que es otra toma guerrillera, sobre todo en el caso de tomas guerrilleras, pero hay una última del Consejo de Estado del año pasado, en el caso de minas antipersonales, donde la defensa del Estado estuvo fundada en que él no tenía los medios para poder saber dónde estaban las minas sembradas por los señores guerrilleros. No sé, es que no la alcanzo a mirar. Situación de riesgo, posición de garante. Bueno, es un caso muy particular aquí los doctores en su mayoría vienen del departamento de Antioquia, el municipio de Tarazá, Antioquia, Tarazá. Toda la información que está en la red, toda la información técnica que se aportó al caso es que es el municipio más minado de Colombia.
y sacan pecho y dicen, mire, este es el municipio más minado de Colombia, y le dicen al juez, este es el municipio más minado de Colombia. Y claro, vayan un campesino que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, sale de su casa y a los 10 metros le vuelan las piernas, ¿sí? Y lo capan una mina antipersonal. ¿Y el Estado qué dice? No, yo no la sembré. Hombre, usted no la sembró, nadie le está diciendo que usted la sembró. No, pero es que yo no tenía cómo saber. Digo, pero entonces, y toda esta información que hay acá que dice que es el municipio, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué acciones? ¿Han delimitado el terreno? Aquí hay una serie de normas internas. Primero la Constitución, seguro, en disposiciones legales internas que dicen que ustedes tienen que hacer A, B, C, D, E, F, G. Hay tratados internacionales, el tratado de Ottawa. Ah, no, que ese no lo aplico. Bueno, entonces no lo aplique, pero aplique la norma nacional. Está bien, no lo aplique. ¿Qué ha hecho? No, que eso fueron las FARC que la sembraron. No, a mí no me condene, fueron los... Hombre, es que yo no estoy aquí preguntándole, yo estoy preguntando a usted qué hizo. ¿De qué manera actuó? ¿Actuó proporcionalmente? Si usted sabe que es el territorio más minado del país, ¿tomó alguna medida? Demuéstremelo, tráigamela. No. Pero la población civil sí, soportando las consecuencias de la omisión del Estado. Y en este fallo se tiene la oportunidad de analizarle toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, es decir, los precedentes vinculantes obligatorios para el Estado de sus deberes de custodia, de protección, en relación con la población civil que fueron incumplidos. No se trata, por lo tanto, de hacer juicios relativos al causalismo, sino juicios relativos a esa posición que se tiene en relación con la población, con los ciudadanos, la protección que se manda, que no puede ser retórica, sino que tiene que ser efectiva. Entonces, vean ustedes, aquí hay unas hipótesis muy interesantes de contradicciones entre un derecho, una visión de un derecho individualista frente a la visión de un derecho comprometido con propósitos de interés general, con propósitos no propiamente de seguridad jurídica, sino de prevalencia de un derecho material, que hacen que el derecho procesal varíe y los análisis sobre tercero varíen. Ahora, vienen otros elementos adicionales ya finales en el derecho nacional colombiano de la responsabilidad del Estado, y es que ya comenzamos a hablar en otros lenguajes en relación con la reparación, en relación con la indemnización. La reparación integral comprende indemnización. La indemnización es un componente económico de la reparación integral. Nuestra jurisprudencia venía viéndola muy individualista, reparo a la víctima, a la persona. Sin embargo, a partir del proceso de paz se incorpora en uno de los preceptos de la resolución que les acabo de leer de la Asamblea de Naciones Unidas, en el sentido de que las víctimas pueden ser individuales o colectivas. Y ya se comienza en el lenguaje nacional a hablar de la reparación colectiva, lo cual tiene una incidencia enorme en la visión, una consecuencia de esta visión de interés general, de interés de la humanidad, que embarga los procesos de responsabilidad del Estado, de reparación directa. Como conclusiones, pues encontramos aparentes divorcios. Eso lleva a unas discusiones doctrinales muy interesantes, lleva a unas críticas profundas en relación con la jurisprudencia. Quienes tienen una visión tradicional, clásica, conservadora del derecho a la responsabilidad, pues seguramente se hacen cruces frente a lo que puede estar sucediendo con los procesos de responsabilidad. Eventualmente, quienes están sumidos en una protección de los derechos humanos y quieren hacer efectiva la responsabilidad del Estado en esta línea importante, en este lenguaje, pues la lectura que se le da y el resultado puede ser otro, que no nos lo estamos inventando, sino que corresponde a parámetros convencionales, donde diría yo, el tema de los terceros, doctor Zamorano, mírelo a la luz de la convencionalidad. Y con esto, por favor, nuevamente, primera clase, doctor. ¿Sí? Muchas gracias.